Llegó el hombre de la bicicleta, sabrá entender si estaba escuchando el programa desde el principio. Sergio Supo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? No, la verdad que no pude escuchar el programa desde el principio. Menos mal. Me nombraron. Hagámonos los ofendidos. No, pero, ¿cómo que no nos escuchó? Pero ya voy a poner el equipo. Alguien dijo, alguien en esta mesa que no soy yo, dijo aprovechemos que no está y hagámosle bullying. Empieza. ¿No escuchaste la entrevista a Milei que hicimos? No, eso sabía, ¿no? De eso me habría enterado. Pero tengo una aplicación que puedo recuperar toda la grabación, así que no hay ningún problema. La cinta Gonzalito se decía antes. Claro. Pero yo tengo algo así como la cinta Gonzalito. Pero veo que se sienten culpables varios, entonces se sienten obligados ahora a... No, alguien, un miembro de este equipo, yo no lo quiero nombrar. Hoy es el día de andar en bicicleta, ir al trabajo en bicicleta. Hoy. Sí. ¿Sabía usted? Y alguien dijo, yo no lo voy a nombrar, que... Pero era Simeoni. No, vive en Buenos Aires. Que si usted venía de su casa en bicicleta, cuando llegaba tenía la gamba de un defensor del Real Madrid. Pero no, es gente mal pensada. Sergio, vayamos a lo nuestro. Sí, por favor. La nación y el arte de cerrar frentes de conflicto. No sabía que ese arte era... ¿Cómo lo cierran? No sabía que era un arte para... Bueno, a ver, quizá la palabra arte sea un poco exagerada, pero esta semana ocurrió algo importante en la Corte Suprema de Justicia, lo hemos contado aquí naturalmente, el miércoles. Fue primicia De Cadena 3, a la salida de la audiencia de conciliación. Con el señor Monti desde Buenos Aires. Exactamente, sí, el señor Mauricio Conti en Buenos Aires habló con el gobernador Martín Yarlora, que le dijo en primicia a Cadena 3 que efectivamente se había llegado a un acuerdo con la Nación. Esto resultó relativamente sorprendente. Se sabía que había una negociación entre el gobernador Yarlora y su equipo, el ministro de Economía Guillermo Acosta, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que llevó adelante la negociación por el tema de la caja, pero no se suponía que el miércoles se llegara a ese desenlace. Y menos que ese desenlace implicara un reconocimiento por parte de la Nación de los reclamos que Córdoba le venía realizando. Una vez más, Córdoba ha hecho varios juicios ante la Corte, ante otros gobiernos, por la falta de pagos del acuerdo que la Nación tiene con la provincia de Córdoba para financiar parte de los gastos de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. No es la única provincia, hay otras provincias que tienen situaciones similares. Por ejemplo, Santa Fe, entre otras. Entonces, el acuerdo con Córdoba no es un acuerdo aislado, no es un acuerdo que uno pueda presentar como un dato completamente separado del resto de varias negociaciones que el gobierno nacional está llevando adelante con otras tantas provincias, en silencio. Esto no forma parte del discurso oficial libertario, pero hay una decisión política del gobierno nacional de cerrar con arte o sin arte varios de los frentes de conflicto que tiene con varias provincias, entre otras con Córdoba. Córdoba había establecido un juicio en la Corte habilitó las audiencias de conciliación, lo cual generó un espacio obligatorio para los dos gobiernos para sentarse a conversar, no necesariamente para negociar, y dejó pendiente un fallo de fondo la Corte, en tanto la Corte siempre prefiere que haya un acuerdo de partes. ¿Qué es lo que finalmente ocurrió? La Nación le va a pagar en cuotas, en cómodas cuotas, a la provincia de Córdoba la deuda que se había venido acumulando durante varios años, desde el 2019 en adelante. Por eso te digo que esto no viene solo del gobierno de Milei. Pero Milei mantuvo el corte de financiamiento a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Hay otras negociaciones por otros temas. Con Santa Fe, por ejemplo, por el tema rutas y también por la Caja de Jubilaciones. Hubo un acuerdo, ya hemos hablado mucho de ese acuerdo, entre el Chaco y la Nación para financiarle al Chaco una angustia financiera que tenía el gobierno de Leandro Esdero. Cuando no podía pagar los sueldos hace 3 o 4 meses, la Nación le dio plata. Hay una negociación con Ignacio Torres de Chubut. Hay varias negociaciones en paralelo. Todas tienen o están unidas por un mismo hilo o común denominador. La necesidad
decisión política del presidente Javier Milei, ejecutada, insisto, con muy bajo perfil por el ministro Luis Caputo, de ir cerrando frentes con las provincias. ¿Por qué? Porque dejó de pagar muchas obligaciones que la nación tenía con las provincias y porque muchas de esas obligaciones no eran meros antojos discrecionales de la nación en otras épocas, en otros gobiernos, que sí los había y los había en cantidad extraordinaria, los famosos ATN, etcétera. Pero todas esas obligaciones acumuladas por distintos acuerdos, justificados o injustificados, pero lo tienen firmado, la nación lo tiene firmado, por lo tanto es obligatorio, eran sujetos de juicios de la Corte. Entonces decidieron tratar de parar la pelota y parar la bronca. ¿Será suficiente esto? No lo terminaremos de saber inmediatamente, pero hay una nueva voluntad del gobierno nacional que tiene que ver con el ajuste que hizo, y parte de ese ajuste también se explicó, la famosa motosierra, se explicó dejando de pagar obligaciones como las que tenía con las provincias, y ahora, una vez que dejó de pagar y se abultó una deuda, la va a devolver en cuotas. Eso es una forma, digamos, política, si vos querés, de financiarte. Dejo de pagar y después te pago lo que te debo en cuentagotas. Mientras tanto, yo dejé de tener ese gasto inmediato. Una forma también de acomodar la contabilidad y de explicar el déficit, el no déficit, las cuentas en azul, que el gobierno de Javier Milei puede presentar como un justificado y esforzado logro de todos los argentinos. Sergio Supo en Ahora País.